Una noche, el silencio del hospital fue interrumpido por un clamor que hizo temblar el infierno. Entre camillas y suspiros, una mujer de Dios se levantó con autoridad y declaró: «Espíritu de enfermedad y de muerte, suéltala ahora, porque ese cuerpo le pertenece al Espíritu Santo». En ese instante, el ambiente cambió. Los médicos se quedaron sin palabras, los enfermos comenzaron a reaccionar, y aquella joven que estaba muriendo sentada abrió los ojos, respiró profundo y exclamó: «Estoy libre». Esa oración no fue común, fue una guerra espiritual. Mientras otros veían imposibles, ella veía al Dios que todo lo puede. Cuando el enemigo cerró los aeropuertos, cuando la pobreza la rodeó, cuando las puertas se cerraron, ella siguió orando. Y el cielo respondió, envió agua cuando no había, sanidad cuando todo estaba perdido, y poder cuando las fuerzas humanas ya no alcanzaban. Hoy conocerás la historia de la pastora que hizo temblar al infierno con su oración, una sierva que desafió a la enfermedad, a la muerte y a las tinieblas con un solo arma: su fe. Prepárate, porque este testimonio no es una historia más. Es una batalla real ganada de rodillas, una prueba viva de que cuando un hijo de Dios ora con poder en el nombre de Jesús, el infierno tiembla, la muerte retrocede y el cielo desciende con gloria. Mi nombre es Milagros Rodríguez, soy pastora y sierva del Dios Altísimo. Nací en una tierra donde se conoce la lucha, donde la fe se templa con el fuego de las pruebas y donde aprendí que solo la oración puede mantenerte de pie cuando todo lo demás se derrumba. Desde que el Señor me llamó a servirle, comprendí que nada tiene valor si no se respalda en la comunión con Él. La oración no es una costumbre ni una obligación. Es el aire del alma, el puente que une la tierra con el cielo. Recuerdo con claridad mis primeros pasos en el Evangelio. Tenía 36 años cuando el Señor tocó mi vida. No era una muchacha, pero en la fe me sentía como una niña que necesitaba aprenderlo todo. En aquel tiempo las ancianas de la iglesia eran verdaderas maestras espirituales. Mujeres que no sabían leer muchos libros, pero conocían los secretos del cielo. Ellas vivían de rodillas. No necesitaban micrófono ni púlpito, porque su altar estaba en el suelo. Entre todas ellas, una marcó mi vida para siempre: la hermana Tatica. Esa mujer tenía un fuego que quemaba solo con mirarla. Era pequeña, pero cuando comenzaba a orar, parecía que el Espíritu Santo la cubría por completo. Fue ella quien me enseñó lo que significa una vigilia de verdad. Pasábamos noches enteras arrodilladas, clamando, sin mirar el reloj, sin pensar en el cansancio. Ella nos decía: no se levanten hasta que sientan que el cielo se ha abierto. Y obedecíamos. El silencio de la madrugada se mezclaba con nuestras voces quebradas, con los gemidos del espíritu, con las lágrimas que caían sobre el piso. Cuando llegaba la madrugada del tercer día, el ambiente ya no era el mismo. Sentíamos la presencia de Dios moverse entre nosotras. Era como si una brisa caliente descendiera del cielo y nos envolviera. Algunas comenzaban a profetizar, otras veían luces, y yo empecé a tener visiones. No soy una mujer que sueñe mucho, pero el Señor me habla a través de visiones cuando estoy orando. Cierro los ojos, y en medio de la intercesión, Él me muestra cosas que después veo cumplirse exactamente como fueron reveladas. Esa fue mi escuela. Aprendí que el que ora con fe no camina en tinieblas, porque Dios le muestra lo que está por venir. Con el tiempo comprendí que sin oración no hay éxito. Puedes conocer la Biblia entera, tener dones, tener palabra, pero si no oras, estás vacío. Sin oración no hay dirección, no hay fuerza, no hay victoria. La gente se preocupa por alimentarse bien, pero no entienden que el alma también necesita comer, y su alimento es la oración. Yo oro en todo momento, mientras cocino, mientras camino por la calle, mientras voy en el carro, estoy orando. En mi mente ato, reprendo, cancelo, declaro inoperantes los planes del enemigo. Vivo en conversación con Dios.
Hay quienes me miran y piensan que hablo sola, pero yo no estoy sola. La presencia de Dios me acompaña. Recuerdo que una vez fui a comprar algo a unos amigos adventistas y cuando salí dije, Señor, vámonos. Ellos comenzaron a reír diciendo, ahí se va la mujer de Dios, nos deja sin nada. No comprendían que no hablaba con ellos, sino con aquel que siempre camina a mi lado. Esa comunión me ha salvado más veces de las que puedo contar. Un día me dieron una noticia que me estremeció el alma. Mi hijo estaba en problemas. Me dijeron que había estado peleando y que podía pasar algo malo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, pero no me dejé dominar por el miedo. Recordé de dónde me había sacado Dios y supe que no podía perder en segundos lo que Él había construido durante tantos años de servicio. Me fui directo a mi habitación, donde tengo una silla que se ha vuelto mi altar personal. Me arrodillé frente a ella y comencé a clamar, Señor, tu palabra dice que tus hijos no serán avergonzados. Si algo le ocurre a mi hijo, tu nombre será vituperado, y eso no lo permitirás. Mientras mis rodillas tocaban el suelo, sentí que algo se movía en el ambiente. No me levanté. Permanecí orando, llorando, repitiendo su promesa una y otra vez. En ese mismo momento, sin que yo lo supiera, Dios ya estaba actuando. Una teniente, una mujer de Dios que se congregaba conmigo y que vivía lejos, sintió el impulso del Espíritu Santo de ir hasta donde estaba mi hijo. Llegó justo a tiempo. Cuando todo parecía a punto de salirse de control, ella intervino con autoridad y evitó una tragedia. Mientras yo estaba de rodillas clamando, Dios estaba peleando mi batalla. Esa experiencia me enseñó que mientras uno ora, el cielo trabaja. La oración no se queda flotando en el aire, se mueve como una orden en el mundo espiritual. Desde ese día, no he vuelto a dudar. Entendí que la oración es la clave del éxito de todo creyente. No hay área en la que funcione sin ella. Ni la familia, ni el ministerio, ni las finanzas, ni la salud. Todo depende de cuánto tiempo pasemos a solas con Dios. He pasado momentos en los que incluso para lo más pequeño he recurrido a Él. Recuerdo una vez en que deseaba un plato específico. Era algo simple, pero tenía antojo de eso. Le dije al Señor en oración, Padre, tengo ganas de comer esto. No pasaron muchas horas cuando una hermana tocó mi puerta con exactamente el mismo plato. Ahí entendí que Dios escucha cada detalle, hasta los deseos más sencillos. No porque lo necesite, sino porque Él se deleita en cuidar de sus hijos. Una de las palabras que sostiene mi vida está en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Cada palabra de ese salmo me atraviesa el corazón. Entendí que el alma es lo más valioso que el hombre tiene en el Evangelio y que Dios la guarda cuando uno vive en obediencia y oración constante. He visto al Señor manifestarse de formas que todavía me estremecen. He visto a personas ser sanadas delante de mis ojos. He visto puertas abrirse en momentos imposibles. Todo ha sido por causa de la oración. No porque yo sea especial, sino porque cuando uno se humilla delante de Dios, Él se levanta a favor de su pueblo. En otra ocasión, mientras oraba, sentí una carga muy fuerte en el espíritu. Algo me decía que debía quedarme en casa. Mi esposo estaba enfermo y aunque tenía planes de salir, decidí no hacerlo. Él me pidió que lo llevara al hospital. Salimos temprano, a eso de las 9:30 de la mañana, y estuvimos allí todo el día. Los médicos le pusieron un suero, pero pasaban las horas y no había diagnóstico claro. Él comenzó a inquietarse. Me miró y me dijo que necesitaba orinar. Fui con él y aquella fue una noche larga. Lo acompañé más de 50 veces al baño. Mientras lo veía, agotada,
Con el cuerpo cansado, comencé a orar en silencio. Le dije al Señor: no voy a pasar la noche entera en esta lucha sin ver tu mano. Me acerqué a mi esposo, le puse la mano sobre el cuerpo y le pregunté: ¿dónde te duele? Él me señaló el costado. En ese momento sentí el fuego de Dios recorrer mis brazos. Le hablé directamente al mal que lo estaba oprimiendo: diablo, suéltalo de ahí, porque no voy a quedarme aquí peleando esta batalla en mi fuerza. Al instante, la atmósfera del cuarto cambió. Sentí la presencia del Espíritu Santo descender y en cuestión de minutos mi esposo comenzó a mejorar. Las fuerzas le volvieron, el dolor desapareció y los médicos, sin entender cómo, lo dieron de alta esa misma noche. Mientras otros creían que era suerte, yo sabía que fue la oración la que había roto las cadenas. Aprendí que la oración no solo mueve la mano de Dios, sino que también transforma el corazón del que ora. Cada lágrima derramada en su presencia se convierte en semilla de victoria. Cada noche en vela, cada palabra susurrada al cielo, cada clamor desde el dolor, es un sacrificio que Él recoge con amor. Y mientras el mundo duerme, los que oran ven lo que otros jamás podrán ver. Cuando mi esposo seguía enfermo, el cansancio me estaba venciendo. Habíamos pasado casi todo el día en el hospital y nada parecía mejorar. Lo miraba acostado en aquella camilla y veía cómo el color se le iba del rostro, el cuerpo frío, los labios resecos. En ese momento sentí una carga en el espíritu, una mezcla de indignación y fe. Me acerqué. Le puse la mano sobre el costado y le dije con autoridad: mira, Dios dijo que Él es el sanador, y yo no voy a ser avergonzada delante de nadie. Suéltalo, porque este cuerpo no te pertenece. Apenas terminé de decirlo, sentí un calor recorrer mi brazo y pasar directamente a su cuerpo. A los pocos minutos, él se incorporó y dijo que se sentía mejor. Lo vi ir al baño y volver aliviado. Me quedé en silencio, dándole gracias a Dios en mi mente. Y al poco rato, como confirmación, apareció la doctora con la hoja de alta en la mano. Mientras esperábamos para salir, una situación me llamó la atención. A unas camas de distancia, había una joven tendida, temblando, sin fuerzas. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, y se notaba que respiraba con dificultad. Escuché que era cristiana, que había tenido un parto complicado y que desde entonces su salud se había deteriorado. Algunos decían que se le había ido la sangre a la cabeza, pero el Espíritu Santo me reveló que no era una enfermedad física. Aquello no era sangre mal puesta, era un espíritu de opresión que la estaba atacando. Observé cómo los médicos pasaban por su lado y una doctora en particular parecía indecisa, como si no quisiera tocarla. No puedo inyectarla, decía. Ya fue tratada en otro lugar. Su actitud me inquietó. Sentí un estremecimiento en el alma y supe que no era momento de quedarme quieta. Miré alrededor. El hospital estaba lleno. La gente caminaba de un lado a otro, pero dentro de mí ardía una voz que decía: tócala. No me importó quién me viera. Caminé hasta ella, puse mi mano sobre su frente y declaré con toda la autoridad que da el nombre de Cristo: Jehová, para el que no cree tu palabra, que crea en tus milagros. Suéltala ahora mismo, porque este cuerpo no te pertenece. Este cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Sentí que el ambiente cambió, como si una corriente invisible hubiera pasado por el lugar. Me aparté por un momento y regresé junto a mi esposo, pero el Espíritu me habló con claridad: sal y tócala otra vez. Me levanté sin pensarlo y volví hacia donde estaba la joven. Le puse la mano en la cabeza, oré en voz baja y sentí como algo en el aire se resistía. La muchacha parecía no tener aliento. El cuerpo se le arqueaba, los labios se movían sin voz. Tiene que salir de ese cuerpo, dije. El que no cree en tu palabra, Señor, que crea en tu poder. No permitas que tus hijos sean avergonzados teniendo tú la autoridad para sanar. La toqué 1, 2, 3 veces hasta que una paz profunda descendió sobre ella.
Al poco rato, los enfermeros la movieron a una camilla y la llevaron fuera de la sala. Cuando me acerqué, la vi mirarme y levantar apenas la mano. Era como un saludo débil, pero lleno de vida. Supe en ese instante que Dios había hecho la obra. Al día siguiente, recibí una llamada de una hermana que había estado allí. Me contó algo que me estremeció. Mientras yo oraba por la muchacha, un guardia de seguridad se me acercó y me dijo: «Doña, ¿qué usted busca aquí?». Le respondí sin titubear: «Estoy orando». Ella, que estaba observando, me contó que al oír esas palabras sintió un fuego recorrerle el cuerpo. Era el Espíritu Santo tocándola también. Me dijo que desde ese momento comenzó a sentirse intranquila, como si algo la empujara a actuar. Yo sabía que Dios estaba obrando más allá de lo visible. Horas después, esa misma mujer me volvió a llamar. Su voz sonaba agitada. Me dijo que desde aquel día no podía dejar de pensar en la escena del hospital, en cómo había sentido que Dios la llamaba, pero que llevaba tiempo resistiéndose. «Yo no soy digna, pastora», me decía, «porque estoy descarriada». Yo le respondí: «No es la muchacha enferma, eres tú. Dios la usó como instrumento para llamarte a ti. Él anda detrás de ti hace mucho, pero tú sigues huyendo. Por eso te hizo estar ahí, para que vieras su poder y entendieras que el llamado sigue en pie». Ella lloraba al otro lado del teléfono y me dijo que, mientras hablábamos, sintió fuego en los pies, tanto que tuvo que levantarse. «Tócala», le dije. «Toca a la muchacha, aunque estés lejos, tócalas en el espíritu, porque Jehová anda detrás de ti, no detrás de ella». Al día siguiente volvió a comunicarse. Su voz era distinta, firme, llena de gozo. «Sierva», me dijo, «la muchacha está mejor, pero ahora sé que era yo la que necesitaba ser tocada». Yo le respondí: «Exactamente. Ella ya estaba en el camino, pero tú no. Dios la usó para que tú entraras en el tuyo». Más tarde, me dijo que había vuelto a su trabajo, y mientras caminaba por el pasillo, escuchó dentro de sí la misma voz: «Levántate y tócala otra vez». Lo hizo, y en ese instante la opresión se rompió por completo. Desde entonces volvió a congregarse y reconoció que había estado resistiendo un llamado poderoso. A través de aquella escena en el hospital, Dios no solo liberó a una enferma, sino que también trajo de vuelta a una sierva que había huido del propósito. Lo que ocurrió ese día me recordó que la oración no conoce límites. Cuando uno está lleno del Espíritu, Él mismo guía las manos, las palabras, los movimientos. No importaba que estuviera en un hospital lleno, que me observaran doctores o enfermeros. Cuando el Espíritu de Dios dice toca, uno obedece. Porque el poder no es nuestro, la fuerza no es nuestra, la autoridad no es nuestra. Todo viene de Él. Muchas veces, el Señor me ha mostrado que hay vasos escogidos que aún no entienden su llamado. Hay quienes se excusan diciendo que no pueden, que no son dignos, que están en pecado. Pero cuando Jehová determina usar a alguien, no hay huida posible. Él levanta escenarios, circunstancias, personas para atraer a ese vaso hacia su destino. Eso fue lo que vi en esa mujer del hospital. Ella pensaba que era espectadora de un milagro ajeno, sin saber que el milagro era para su propio despertar espiritual. En esos días, el Señor me siguió mostrando visiones. Yo oraba y cada vez sentía más fuerte el peso de interceder por los obreros que estaban dormidos, por los que habían dejado su lugar en el campo. En una madrugada, mientras clamaba, escuché su voz decir: «Levántate y toca a fulano, porque necesito poner mi gracia sobre él». Al día siguiente, en una actividad de la iglesia, vi al joven del que el Señor me había hablado. Tenía la voz, pero no la unción. Me acerqué, lo miré a los ojos y le dije: «Hoy el Señor me manda a tocarte». Puse mi mano sobre él y sentí cómo la presencia descendía. He visto en este tiempo mucha confusión en el pueblo de Dios. Hay quienes dicen oír voces, pero no saben distinguir cuál viene del cielo y cuál no.
El Señor me ha enseñado que quien le sirve de verdad no puede vivir en confusión. No hay dos dioses, solo uno. Jehová de los ejércitos, varón de guerra, poderoso en batalla. Cuando una voz te impulsa a la vida, a la obediencia, al servicio, esa voz viene de Él. Pero cuando una voz te incita al miedo, a la culpa, a la muerte, esa no es la voz de Dios. Yo misma lo viví. Un día, caminando por Guaricano, escuché una voz que me dijo: ¿qué haces viva? Mejor quítate la vida. En ese momento supe que era el enemigo hablando. Me detuve, miré hacia el cielo y respondí: el que tiene que estar muerto eres tú, porque tus días están contados. A mí me quedan muchos años para avanzar en lo que Dios me mandó a hacer. Esa experiencia me hizo entender que hay voces que suenan parecidas, pero solo una trae paz, dirección y fortaleza. La voz de Dios es suave y sublime, pero firme. Poco después, aún en ese mismo hospital, me senté un rato en la sala de espera y una joven se acercó. Me miró con curiosidad y me dijo: ¿usted es evangélica? Le respondí que sí. Su rostro cambió y de inmediato añadió: usted tiene algo especial, se nota. En ese instante supe que no era una conversación casual. Me contó que estaba sufriendo una depresión profunda, que sentía deseos de morir, que nada tenía sentido. Mientras la escuchaba, discerní en el espíritu que no era solo tristeza, sino un espíritu opresor que la estaba ahogando. Me incliné hacia ella, puse mi mano sobre su hombro y dije: demonio de depresión, suéltala ahora mismo. Este cuerpo y esta mente pertenecen al Dios Todopoderoso. La muchacha comenzó a temblar, luego se calmó, me miró y dijo: se me fue algo, siento que algo salió de mí, estoy libre. Allí mismo, en medio del ruido del hospital, la presencia del Señor llenó aquel espacio. La gente que estaba cerca observaba en silencio, sin entender del todo lo que pasaba, pero sabían que algo sobrenatural había ocurrido. La joven se levantó, respirando profundo, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: fue Dios quien la sentó a mi lado. Y yo supe, una vez más, que cuando uno vive de rodillas, Dios siempre coloca a las personas correctas en el momento preciso. Amados hermanos, si este testimonio está estremeciendo tu corazón, no ignores lo que el Espíritu Santo te está hablando hoy. Si estás enfrentando enfermedad, si la muerte ha rondado tu casa, si sientes que las fuerzas ya no te alcanzan, dobla tus rodillas ahora mismo. No importa dónde estés, en tu casa, en tu trabajo o en un hospital. Ahí donde estás, clama en el nombre poderoso de Jesús. Y si deseas que oremos por ti, deja tu petición en los comentarios. Juntos, levantaremos un clamor para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Porque cuando el pueblo de Dios ora, los cielos se abren, la enfermedad huye y la muerte no tiene poder. Escríbelo con fe. Tu milagro puede comenzar hoy mismo en el nombre de Jesús. Continuemos. Cuando ella se sentó a mi lado y comenzó a hablarme, no habían pasado ni 2 minutos cuando en mi espíritu sentí claro que lo que la estaba oprimiendo no era tristeza común. Era un peso oscuro, una opresión que se le había pegado al alma. Mientras me contaba de los problemas en su casa, de las discusiones, de la falta de paz, de que sentía que ya no servía para nada, el Espíritu Santo me dijo dentro: eso es espíritu de depresión, arráncalo ahora. Por eso no la dejé seguir hablando mucho, porque hay momentos en que si uno deja que la persona hable demasiado, el enemigo aprovecha para seguir afirmando la mentira. Y como ese hospital estaba lleno de gente, todos mirando, yo dije dentro de mí: aquí mismo lo voy a hacer, porque esto no es para esconderlo, esto es para que vean que Dios tiene poder en el cielo y en la tierra. La miré fijo, puse mi mano sobre ella y dije en voz clara: demonio de depresión, suéltala, porque no te pertenece. Este cuerpo, esta mente y este espíritu le pertenecen al Dios Todopoderoso. Suéltala ahora mismo en el nombre de Jesús.
Ella estaba como apagada, con la mirada perdida, como que se moría sentada, porque ese espíritu le hablaba para que se quitara la vida, para que se cansara de la familia, para que abandonara. Cuando hice esa oración, sentí como si algo se desprendiera de su pecho. Ella misma abrió los ojos grandes y me dijo: ¿qué fue? Algo salió de mí. Estoy libre, mi hermana. Yo tenía algo que me estaba matando ahí sentada y fue Dios que la sentó a mi lado. Eso es lo que yo he visto toda mi vida. Cuando Dios quiere hacer algo, Él acomoda todo. Yo puedo estar en una esquina y de repente veo a alguien allá lejos y el Espíritu me dice: ve y siéntate con ella, y yo voy. No me importa si es en un hospital, en una sala de espera, en la calle, en una tienda, en un barrio caliente o en un lugar elegante. No me importa si hay gente mirando, si el guardia se incomoda, si el doctor está al lado. Cuando Dios te eligió para orar por los que están cargados, tú no tienes que ver dónde estás. Hay gente que le da vergüenza orar en público porque dicen: van a creer que estoy loca. ¿Y qué? Que digan lo que quieran. David se hizo el loco para alcanzar la victoria. Si David se hizo el loco para obtener la victoria, ¿por qué uno no lo puede hacer por obedecer al Espíritu? Yo oro donde sea, en hospitales, en pasillos, en cuartos cerrados, en la calle, en los centros médicos, en los bancos, en los autobuses. Una vez fui a la Angelita y había una niña con leucemia. La tenían en un cuarto con su mamá. Ya yo había pasado por 4 o 5 salas orando por gente, porque cuando uno va en el Espíritu siempre hay alguien más que necesita. Y el Señor me dijo: entra ahí. Entré. Era una niña preciosa, con los ojos verdecitos, la piel pálida, muy delgada. La mamá estaba al lado de la cama, con el rostro triste. Le pregunté: ¿qué tiene la niña, mami? Y la madre me dijo con la voz quebrada: el médico dijo que no le queda ni media hora. Yo la miré y le dije: ¿eso te dijo el médico? Me dijo: sí. En ese momento sentí de parte de Dios hacerle una sola pregunta: ¿qué tú le das a Jehová si te la sana? ¿Qué le das a Jehová si te la levanta? Y ella, sin pensarlo mucho, me dijo: mi alma. Eso me estremeció, porque fue lo mismo que dijo Samuel: le doy mi alma. Cuando ella dijo: le doy mi alma, ya había una entrega, ya había un pacto. Yo puse mi mano sobre la niña y la toqué en el nombre de Jesús. No me quedé haciendo mucho ruido, ni hablando mucho, ni dando mucha vuelta. La toqué y salí del cuarto, porque yo sé quién es el que sana. Pasaron 8 años. Yo estaba en otra situación, en otro lugar. Y de repente una joven grande, hermosa, se me acerca por detrás y me dice: «¿Usted no me conoce?». Le dije: «No». Y ella me dice: «Yo soy la mamá de la niña de la Angelita. Mírela ahí». La niña estaba detrás de ella, viva, sana, grande. Allí mismo me acordé de esa tarde. Por eso digo que el evangélico que tiene vergüenza tiene problema. Porque si yo hubiera dicho ese día: «Ay no, aquí hay médicos, hay enfermeras, me van a decir fanática», esa niña hoy no estuviera viva. Uno tiene que orar en todo tiempo. Dice la Biblia que oremos sin cesar. Otra vez entré al Morgan. Había una mujer ahí, aislada, porque era prostituta. La tenían en un cuarto aparte. Yo entré como si nada. La miré y le dije: «Mami, Cristo te ama y quiere salvar tu alma». Ella me miró con enojo y me dijo: «¿Ahora Cristo me ama? ¿Ahora es que Él se acuerda de mí después que yo hice de todo en la vida?». Y yo le dije: «Para eso fue que Él vino, para buscar lo que estaba perdido, para levantar lo que estaba en la calle, para restaurar lo que estaba destruido». Mientras le hablaba, algo me rompió por dentro. Comencé a llorar ahí mismo, delante de su cama. No era un llanto mío, era el Espíritu Santo gimiendo por ella. Sentí un dolor por su alma, por sus heridas, por su pasado. Lloré y lloré, y mientras lloraba le dije: «¿Quieres a Cristo?». Me dijo: «Sí».
La toqué y declaré sanidad sobre su cuerpo. A los 4 años me la encuentro de nuevo. Me dijo: «¿Usted no me conoce? Yo era la mujer aquella que estaba paralizada, porque estaba que nada más movía la vista. Ahora que estoy bien, ¿es que ustedes quieren que yo le sirva al Señor?», me dijo. Y yo le respondí: «Es ahora. Ahora fue que Él trajo salvación a tu vida». La toqué otra vez y seguí, porque a mí no me gusta hacer aparataje. El hombre que ora no necesita show. El que ora sabe que el poder no es de él. Por eso siempre digo que el hombre que ora tiene poder aquí en la tierra. No es que no tenga pruebas, porque todos en esta tierra vamos a tener pruebas, pero ningún espíritu tiene legalidad sobre aquel que vive de rodillas. Si tú vives orando, el enemigo no tiene por dónde entrar. Por eso hay que estar listos siempre. A cualquier lugar donde uno vaya, uno tiene que estar listo para orar. El Señor mismo dijo: «No te acuestes sin orar», porque hay espíritus en el aire, espíritus que esperan que la persona se duerma sin cobertura para tocarla, para traer sueños sucios, para traer flojera espiritual, para quitar el deseo de orar, para traer desánimo. Pero cuando uno ora antes de dormir y cubre la casa con la sangre de Cristo, no hay espíritu que pueda entrar porque no hay legalidad. Si uno dice: «Estoy cansado», lavé, planché, cociné, y se acuesta sin orar, ahí es donde vienen los sueños de opresión. Un cuerpo sin oración es un cuerpo muerto. A mí me ha pasado que estoy lo más cansada posible, pero aunque sea boca abajo digo: «Señor, aquí estoy, cubre este lugar con tu sangre», y oro hasta que siento que ya puedo dormir. Una noche yo dormía en la iglesia, casi frente a las puertas. Mi esposo estaba en nuestra casa y yo me quedé allí. Tendí mi sábana en el suelo y me acosté. De repente entró el verdugo, un espíritu vestido de negro, como un guerrero, caminando como si fuera dueño del lugar. Yo lo vi claro. El espíritu me dijo: «Es el hombre». Yo me incorporé, agarré mi sábana y me cubrí. El hombre que ora no tiene miedo porque sabe a quién clama. Él mismo dijo: «Clama a mí y yo te responderé». Anguienste, aminacidado marifana maracum. Dios no habló de balde. Todo lo que tenemos en la palabra es porque funciona. La oración es la llave que rompe y destruye. Sin oración no hay evangelio. Cuando tenemos problemas y oramos, Dios contesta. Por eso, yo descubrí un secreto que está en la Biblia: los salmos. Si tú oras los salmos, te vas a dar cuenta que en los salmos está lo que está en los evangelios, lo que está en los profetas, lo que está en las cartas. Todo está ahí. Muchas veces yo estaba en problemas y el Espíritu me llevaba a los salmos. Hubo una vez que yo tenía una deuda fea, de esas que no te dejan dormir. Yo no podía pegar los ojos. Y una noche el Señor me despertó y me llevó a orar salmos. ¿Tú sabes cuántos salmos hice esa noche? 40. Pero no en la mente, no como quien los repite por repetir. Los hice en voz alta. Padre, esto, Jehová, esto, Jehová, mira, para que se oyera en el mundo espiritual que yo estaba clamando. Hice 40 una noche, al otro día 40 más, al otro día 40 más, 40 por 3 días. Esos son 120 salmos en 3 días. Y cuando estoy más floja meto 21 salmos por noche por 21 días. Y a los 5 o 6 días ya yo veo el movimiento de Dios. La gente no quiere leer los salmos, los lee rápido, como si fuera una lectura más, pero en los salmos hay poder, porque los salmos son oración. A mí Dios me ha dado cosas con los salmos que yo misma me he quedado sorprendida. Una vez la deuda era tan fuerte que hasta del palacio me llamaron. Cecilia Suero, te puse algo en el banco, ven a buscarlo. Y yo casi me caigo de lado. El mismo Señor dice que la deuda quita la paz y el gozo. Por eso nosotros, los evangélicos,
No podemos meternos en deudas innecesarias, porque la deuda te quita el deseo de orar. Te acuestas pensando en el pago, te levantas pensando en el pago, y así se te va apagando la llama. Por eso yo ando siempre con una toallita en el carro. La pongo en el hombro, y mientras manejo voy clamando, voy intercediendo, voy atando, voy ligando, voy reprendiendo todo demonio de accidente, de muerte, derramamiento de sangre, manos criminales, manos sanguinarias. Porque Él dijo en todo tiempo. No es cuando uno quiera, es en todo tiempo. Así es como el creyente permanece. La oración tiene tantos enemigos que a veces uno mismo se sorprende. No hay otra área en la vida espiritual que el enemigo ataque tanto como la oración. Él sabe que mientras el cristiano ora, está encendido, está vigilante, está sensible, está viendo y oyendo. Por eso lo primero que Él trata de quitar no es el trabajo, no es el ministerio, no es la amistad, es la oración. Porque la oración es la llave del Evangelio, es la que abre, es la que revela, es la que sostiene. Yo he visto cómo el enemigo mete obstáculos de todos los tamaños solo para que uno no ore. De repente se levanta un problema matrimonial, una contienda tonta, un malentendido, y todo el ambiente de la casa cambia. ¿Para qué? Para que no puedas doblar rodilla. A veces no es ni un pleito grande. Es una cosita de esas pequeñas, un chip, como digo yo, que se entra en la mente. Una molestia, un fastidio. Y con eso ya la persona pierde el deseo de orar. Nunca tú vas a ver al enemigo diciéndote, ora por tu matrimonio, ora por tu hijo, ora por tu pastor. Nunca. Él hace lo contrario. Te llena la cabeza de ruido, de preocupación, de cansancio, porque sabe que si tú oras, eso se rompe. A veces uno llega a la casa y ni agua hay. Y son cosas sencillas, pero el enemigo las usa para provocar estrés, murmuración, incomodidad. A mí me ha pasado. Un día llegué del médico con mi esposo, cansada, y no había agua. Yo no soy de estar molestando mucho ni de ir donde el vecino a pedir. Agarré mi pote, me senté en la puerta y le dije, Señor, manda un camión. Señor, manda un camión porque tengo sed. Y mientras estaba ahí, viendo un video de oración, porque a mí lo que me gusta es oír oración, estar en ese ambiente, escuché el sonido del camión cisterna llegando. Yo dije, no, pero tú no eres fácil. Ahí mismo entendí otra vez que la oración sigue siendo la llave. Otro día le dije al Señor algo todavía más específico. Los hermanos siempre me relajan porque yo soy muy clara con el Señor. Le dije, Señor, yo quiero arroz blanco, pescado con coco y guandules guisados. Lo dije a sí mismo. Me paré de la casa y le dije a mi esposo, viejo, vengo ahora. Fui donde una hermana y cuando llegué, ¿qué había servido esa hermana sin saber nada? Arroz blanco, guandules guisados y pescado. Y no era hambre nada más, era que yo se lo había dicho a Dios. Eso me lo volvió a recordar. Sin oración no hay éxito. Sin oración todo se va a la borda, porque la oración es lo que te mantiene activa, viva, conectada. La gente a veces cree que cuando uno se mueve ministrando, cuando hay poder, cuando hay revelación, es porque uno es especial. No, es porque hay oración. Es la oración la que da el poder. Sin oración no hay unción. Sin oración no se puede orar por otros, porque ¿de dónde va a salir la unción si tú no has estado con Dios? Cuando alguien dice, voy a administrar, lo que va a hacer es orar, es impartir lo que recibió en la presencia. Pero si no estuvo en la presencia, ¿qué va a impartir? Si el vaso está vacío, no puede dar. La oración es la que trae la unción, la que engruesa la voz espiritual, la que pone peso en las palabras. Lo triste es que hay mucha gente en las iglesias, en muchas partes del mundo, que tienen años congregándose y dicen, yo no sé orar. Y no es porque no quieran, es porque en algunas iglesias no les enseñan a orar, no les enseñan a ayunar, solo les enseñan a recibir. Están más pendientes de lo material, de la lana como decimos, que del cuidado verdadero de las ovejas.
Pero la Biblia registra que los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a hacer milagros. Tampoco le dijeron, enséñanos a echar fuera demonios. Le dijeron, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Porque todo lo demás nace de la oración. Nadie puede echar fuera demonios si no ora. Nadie puede fluir en milagros si no ora. Nadie puede tener discernimiento si no ora. Todo lo que vamos a conseguir va a depender del tiempo que pasemos orando. Cristo mismo, en Getsemaní, les dijo a los discípulos, no habéis podido orar ni siquiera una hora. Con eso dejó claro que el mínimo, el punto de partida, es una hora. Pero hay gente que a los 5 minutos ya se le acabaron las palabras. Se sientan, dicen, gracias por este día, y ya no saben qué más decir. Eso es porque no están acostumbrados a estar con Dios. Hay que aprender a pasar tiempo con Él, a escucharlo, a quedarse callado, a interceder por otros, a repetirle su misma palabra, a orar los salmos. Yo oro más de noche que de día. De día uno anda como los pajaritos, buscando, haciendo diligencias, visitando, atendiendo gente. Pero en la noche hay un silencio especial. Yo tengo una lamparita, me la quedo ahí, y después que me hice evangélica casi no duermo como antes. Duermo como los niños en vela. Me levanto, oro, me vuelvo a acostar, vuelvo y oro. Los jóvenes a veces me dicen, pastora, pero usted no duerme. Y yo les digo, yo no vine a dormir, vine a clamar. Ellos se acuestan y cuando levantan la cabeza me ven como un ratoncito orando en la esquina, porque sin oración no hay nada. El hombre es tan dependiente de la oración que hasta para una cama tiene que orar. Yo vi a un muchacho predicando hace poco. Predicaba muy lindo. Yo había ido a hablar de una marcha concentración que tenemos el 24. Cuando salimos, un amigo me dijo, llévame la pastora a su casa. Nos montamos y venían hablando de unos planes que iban a hacer. Yo le dije, quiero decir algo. Y les conté un tema que Dios me dio hace 2 años. La consecuencia del hombre que no ora para hacer las cosas. Eso me lo dio el Señor a sí mismo. La consecuencia del hombre que no ora para hacer las cosas. Y les puse el ejemplo de Aarón. Aarón era sacerdote, era escogido, tenía la vestidura, tenía la gracia, tenía la autoridad. Pero vino el pueblo y lo presionó. Si Aarón se hubiese apartado a orar, nada de lo que pasó con el becerro de oro hubiese pasado. Si él se va un momento y le dice a Dios, mira a este pueblo cómo me está exigiendo, dame dirección, Dios le hubiese revelado. Pero él se dejó llevar por lo que la gente decía. Y después Dios le dijo, Aarón, ¿qué hiciste? Más adelante, el Señor le dijo a Eleazar, su hijo, súbelo al monte y quítale la ropa sacerdotal. Eso fue serio. ¿Por qué? ¿Por la consecuencia de hacer algo sin orar? Desde que el Señor me reveló eso, lo llevo conmigo. A cada lugar que voy lo digo, porque eso me marcó. A mí una vez un hermano del cuerpo de evangelismo me dijo, pastora, agárreme en Panamá para que yo pueda seguir para otro país. Y yo le dije, tengo que hablar con mi padre. Fui a orar. En la oración vi como una patana que subía en una loma y se recostaba. Supe que no era el tiempo. Lo llamé y le dije, busque otro, porque el Señor no quiere que yo salga ahora. Eso me marcó para toda mi vida. Por eso yo siempre digo, usted se va a casar, ore. Usted va a comprar un mueble, ore. Usted va a firmar algo, ore. Usted va a salir del país, ore. Hay cosas que parecen pequeñas, pero si uno no las ora, traen dificultad a la casa. Hay objetos que uno lleva al hogar que abren puertas espirituales. Por eso, antes de comprar algo, yo le digo, Señor, ¿qué tú crees? ¿Lo compro? Porque la consecuencia del hombre que no ora para hacer las cosas es real. Yo misma casi no salgo del país si él no me dice. Hay gente que me dice, doña, usted tiene mucho que no viaja. Y yo les digo,
no voy a salir, porque yo tengo uno que tiene radar. Una vez el Señor me llevó a Ecuador con un solo mapa que me mostró en un sueño. Yo nunca había ido a Ecuador. Vi el mapa en la oración, vi los lugares, vi las personas, y cuando llegué allá, todo fue exactamente como Él me lo mostró. Por eso sé que el que ora camina seguro. Nosotros tenemos un radar, pero no es nuestro. Lo tiene el Señor en su mano. Yo aprendí eso a la mala. Hay gente que cree que uno viaja cuando quiere, predica donde quiere, se mueve cuando quiere, pero no es así. El que gobierna los tiempos es Dios. Él es el que dice: tú vas para Francia, y uno va. Tú vas para España, y uno va. Tú vas para Estados Unidos, y uno va. Pero no porque uno empuje, sino porque Él abrió. Él mismo lo dijo: donde yo abro, no hay espíritu que cierre, y donde yo cierro, nadie puede abrir. Hubo una temporada en mi vida que Dios me cerró todo lo que se llamaba aeropuerto. Todo. Yo iba al consulado y antes me daban la visa a sí mismo, sin mucha pregunta. Yo firmaba y ya. Pero vino el llamado de Dios y Él sabía que si me dejaba los aeropuertos abiertos en ese tiempo, yo me iba a ir a buscar cuarto, no a predicar. Él sabía lo que había en mi corazón, que yo era trabajadora, que yo era de la calle, que si veía oportunidad de hacer dinero lo hacía. Entonces Él cerró aeropuerto, cerró consulado, cerró puertas. No era que el diablo me estaba cerrando, era Dios cuidándome para que yo entrara al propósito. Cuando yo dije de verdad: Él es la piedra y yo soy el huevo. Él es el que rompe y yo soy la que se rompe. Él es el Señor y yo solo soy sierva. Ahí fue que los aeropuertos se abrieron. Cuando entendí el llamado que Dios me había hecho, cuando dejé de pelear con Él, cuando le dije: está bien, te obedezco, ahí comenzaron a aprobarme todo otra vez. Por eso yo sé que es Dios que cierra y Dios que abre. El hombre se afana, se desespera, quiere mover contactos, quiere llamar gente, pero no es así. Uno lo que tiene es que clamar: Señor, yo estoy aquí. Señor, si tú quieres que yo vaya, ábreme. Si no quieres, no me dejes salir. A veces el Señor me lo hace más claro todavía. Cuando voy a salir del país y Él no quiere que yo vaya, me pasa algo tan sencillo como que el motor donde voy subiendo se devuelve en una subida. Eso para mí ya es suficiente. Yo digo: no, el Señor no quiere que vaya, porque cuando Él quiere todo fluye. Cuando Él no quiere las cosas se trancan y uno no puede forzar. El hombre debe entender que es Él el que tiene las llaves. Si Él tiene las llaves y tú oras, Él te las va a poner en la mano y te va a decir: ahora sí. Pero Él también te dice el tiempo. Hay gente que tiene años con una prueba, con un estancamiento, con algo que no se mueve. Yo siempre digo: ora y vas a ver. Porque cuando yo tengo problemas, se me mete una ansiedad de Dios. No es ansiedad de preocupación, es una desesperación por estar en su casa. Es como cuando una gente quiere comer. Así me pongo yo, pero de oración. Si la situación es en la iglesia, yo quiero ir a la iglesia. Si es en la familia, quiero ir al altar. Si es económico, me voy a doblar rodilla. Cuando no hay culto, yo llego más temprano que cuando hay culto. A las 8 le digo a mi esposo: vámonos para la iglesia. Él hace su oración un rato, se va a su cilicio, y cuando levanta la cabeza ya yo estoy de rodillas. Si hay problema, hay que orar. Muchos se preguntan: ¿pero tanta oración para qué? Porque sin oración no hay nada. Hay rompimientos que solo se dan en oración. Hay cadenas que solo se caen en oración. Hay puertas que solo se abren en oración. Mientras más oras, más Dios abre. Y eso es lo que yo veo en esta generación. Hay muchos que ya aprendieron a hacer las cosas. Ya saben cómo prender el sonido, cómo predicar, cómo hacer un live, cómo hablar bonito. Y como ya saben hacerlo, ya no oran. Están igual que David cuando se confió.
David al principio para todo consultaba a Dios. Subo, subes, no subo, no subes, peleo, pelea, me quedo, quédate. Pero hubo un momento en que se apoyó en su fuerza, en su experiencia, en su ejército. Le dijo a Joab: cénsame al pueblo, quiero saber con cuánto cuento. Y Joab le dijo: mi rey, no haga eso. Pero él se basó en su experiencia y trajo consecuencias sobre el pueblo porque dejó de orar y comenzó a confiar en lo que él sabía hacer. Eso mismo pasa ahora. Hay gente que tiene ya 20 años en el Evangelio y ya no le interesa orar porque ya saben cómo se hace una campaña, cómo se hace una vigilia, cómo se canta. Pero la llave sigue siendo la oración. La llave que abre es la oración. La llave que toca el corazón del hombre es la oración. Hasta para dar hay que orar. A mí me ha pasado que gente inconversa me para en la calle y me dice: doña, vi este vestido y se parece a usted. Tengo 2 semanas con él guardado en una fundita para dárselo. Eso no es casualidad. Eso es Dios moviendo corazones porque uno vive orando. Y cuando yo hablo de esto tengo con qué hablar. Porque si yo no hubiera sido una mujer de oración, con el carácter que yo tenía en el mundo, yo no estuviera viva o estuviera presa. Yo era violenta. Yo no conocía gente grande, no conocía empresarios, no conocía políticos, no conocía delincuentes famosos. Yo lo que conocía era mi propia violencia. El papá de mi hija era un hombre alto, fuerte, y él mismo me enseñó a pelear. Me decía: no discutas, no hables, no te calientes, acércate, y cuando él crea que sí y tú no, dale ahí. Y yo lo hacía. Yo no daba 2 golpes, yo daba 1, pero ¿dónde era? Ahí mismo se acababa la discusión. Una vez iba en la guagua y el cobrador me faltó. Eran otros tiempos, cuando 10 pesos eran bastante y con 10 pesos comían mis hijos una semana. Yo venía con ese dinero contado y él me dijo: abusadora, que con qué él iba a devolver. Cuando vi que ese era el dinero de la comida de mis hijos, algo se me subió. Sin darme cuenta yo me le fui arriba al cobrador, todavía la guagua andando. El enemigo le da una velocidad a uno cuando uno vive en la carne. Ya yo le iba a dar. Y ahí mismo un motorista de la esquina me gritó: «¡Ey, evangélica!». Eso me hizo bajar la mano. Me acordé quién yo era. Eso yo lo pude controlar porque ya estaba orando. Si yo no estuviera orando, yo lo hubiera golpeado. Por eso digo que la oración es la llave que le quita al hombre todo lo que trae adentro. Fue la oración la que me soltó la violencia. Fue la oración la que me frenó cuando me quisieron provocar. Fue la oración la que me ayudó cuando me metieron 1 año de disciplina en la iglesia. En ese tiempo las disciplinas eran duras. Si te ponían 2 años y te pasabas, te metían 3. A mí me metieron 1 año porque yo tenía poco tiempo en el Evangelio, como 2 años y pico, y todavía tenía muchas cosas del mundo. Pero el llamado que yo tenía era tan fuerte que no podía quedarme más tiempo abajo, y Dios permitió que me levantaran al año, y eso me sirvió para no volver a levantar la mano. Hay personas que no quieren disciplina, pero la disciplina instruye. Hay gente que cuando le ponen una disciplina en una iglesia se va para otra. Se van con la disciplina, porque si el pastor te la puso y tú no la recibiste, entonces Dios te la pone, y la de Dios es más fuerte, porque eres rebelde, y cuando Dios te la pone, te quita la gracia para que entiendas que fue Él. Yo misma en la casa tengo una silla atrás. Cuando veo algo mal, me siento ahí. Y si mi esposo me dice: «¿Estás en disciplina?», yo me siento y la cojo, porque si no la quiero de Él, me la pone Jehová, el fuerte. Por eso, siempre digo que hay que dejarse guiar por ese radar del cielo. No salir cuando Él no dice. No hablar cuando Él no dice. No ir a un país porque otros están yendo. No casarse porque otros se casaron. No meterse en deuda porque otros se metieron. Primero orar, porque el que tiene las llaves es Él.
No quiero terminar este testimonio sin antes hacer una oración. Padre amado, Dios eterno y poderoso, hoy venimos delante de ti con un corazón rendido, humillado y quebrantado, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Tú eres el dueño del tiempo, el que tiene el radar en sus manos, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Hoy te damos gracias, Señor, porque aun cuando no entendemos tus caminos, sabemos que son perfectos. Gracias porque cuando cierras puertas, no es para castigarnos, sino para guardarnos. Y cuando las abres, es porque ya estamos listos para caminar en tu propósito. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que nos enseñes a depender completamente de ti, a no movernos por impulso, ni por emoción, ni por ansiedad. Enséñanos a esperar en tu tiempo, porque tu tiempo es bueno, tu tiempo es perfecto, tu tiempo no falla. Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos movernos. Si tú no hablas, no queremos hablar. Si tú no abres, no queremos forzar. Líbranos de la prisa que nos hace salir antes de tu orden, de la rebeldía que nos hace tomar caminos equivocados y de la autosuficiencia que nos hace creer que podemos solos. Oh Dios, pon en nosotros el espíritu de oración. Sopla vida sobre los que se han enfriado, sobre los que ya no oran, sobre los que han perdido el deseo de buscarte. Despierta a tu iglesia, Señor. Rompe la pereza espiritual, rompe la distracción, rompe todo espíritu de indiferencia. Que tu pueblo vuelva a doblar rodillas, que vuelva a clamar, que vuelva a sentir hambre por tu presencia. Porque sabemos, Dios, que sin oración no hay poder, sin oración no hay victoria, sin oración no hay revelación. Padre amado, en el nombre de Jesús, fortalece al que está cansado, levanta al que ha caído, alienta al que ha perdido la esperanza. Espíritu Santo, visita a aquellos que están en lucha, a los que enfrentan pruebas, a los que están bajo ataque. Pon en ellos un fuego nuevo, una pasión que los lleve a buscarte de madrugada, en silencio, en lágrimas, en quebranto. Que aprendamos a vivir orando, a respirar oración, a caminar orando, a dormir orando, a trabajar orando, a entender que cada momento contigo es una oportunidad para ver tu gloria. Señor, rompe las cadenas de la ansiedad, del temor, de la impaciencia. Quita de nuestro corazón todo afán, toda angustia por el mañana. Enséñanos a descansar en ti. Que cuando veamos una puerta cerrada no entremos en desesperación, sino que comprendamos que tú la cerraste para protegernos. Y cuando veamos una puerta abierta, que no nos olvidemos de orar antes de cruzarla. Dios de poder, te pedimos por esta generación que ha olvidado lo que es doblar rodilla. Derrama sobre ellos el espíritu de intercesión, el espíritu de clamor. Que los altares familiares se levanten otra vez, que las madrugadas vuelvan a llenarse de tu presencia, que los hogares sean visitados por tu fuego, que los jóvenes, los ancianos, los líderes, los pastores y los evangelistas entiendan que la oración es la llave que abre los cielos, que mueve tu mano y que trae tu gloria. Señor, que nadie se mueva sin tu dirección. Que el que va a casarse ore, que el que va a viajar ore, que el que va a invertir ore, que el que va a predicar ore, que el que va a hablar ore, porque solo tú conoces el camino, solo tú sabes lo que hay detrás de cada decisión. Danos discernimiento para entender tus señales, para oír tu voz y no la del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos todo espíritu de rebeldía, toda soberbia que impide recibir corrección, toda resistencia a la disciplina. Haznos humildes, Señor, para aceptar cuando tú nos detienes, para reconocer cuando tú nos estás formando, porque entendemos que la disciplina no destruye, edifica, no humilla, purifica, no nos aparta, nos prepara. Oh Señor, mira a los que tienen carácter fuerte, a los que luchan con la ira, con la violencia, con el enojo, con el deseo de vengarse. Que tu espíritu los visite y los quebrante, así como lo hiciste con esta sierva tuya.
Transforma los corazones duros en corazones de carne, que en lugar de golpes haya palabras de paz, que en lugar de insultos haya oración, que en lugar de pelea haya perdón. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que restaures la comunión de tu pueblo contigo, que aprendamos a oír tu voz, a distinguir tu guía, a no depender de lo que sabemos, sino de lo que tú hablas, que aprendamos a detenernos antes de actuar, a consultarte antes de movernos, a entregarte todo antes de decidir, porque el que ora no tropieza, el que ora ve lo que los demás no ven, el que ora camina bajo tu cobertura. Y hoy, Señor, te damos gracias por ser el Dios que dirige, el que advierte, el que protege, el que enseña, el que levanta, el que disciplina, el que transforma. Gracias porque tu Espíritu Santo sigue obrando con poder en medio de tu pueblo. Gracias por cada puerta que has cerrado, por cada obstáculo que evitó nuestra caída, por cada proceso que nos hizo más fuertes. Hoy te pedimos que mantengas nuestros ojos fijos en ti, que no busquemos hombres, que no busquemos atajos, que no busquemos soluciones fuera de tu voluntad, que entendamos que si tú no estás, no vale la pena llegar. Y todo esto lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso, glorioso y eterno de tu Hijo Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria tuya. Amén y amén.